Listo, perfecto. Entonces, el tema, el tema para este primer periodo, para los estudiantes de décimo en biología, es niveles de organización de los seres vivos. ¿Vale? Entonces, como les digo, vamos a hacer un repaso de todo este tema. Vale, entonces, los niveles de organización inician desde lo más pequeñito que existe en el universo, digamos, hasta lo más amplio o grande que también existe en el universo, especialmente en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, les hago la pregunta, ¿qué sería lo más pequeñito que existe en el universo? ¿Qué es lo más pequeño? El planeta. ¿El planeta Tierra es lo más pequeño? Hay cosas más pequeñas que el planeta Tierra. Átomos. ¿Qué cosa? Átomos. El átomo. Por ahí es la cosa. Por aquí es la cosa. ¿Será que el átomo... ¿Será que las partículas? ¿Qué partículas? Electrones, neutrones y protones. Exacto. Está volando, chorro. Por ahí es la cosa. Muy bien, exacto, perfecto. Recuerden que aquellas personas que participen, pues va a tener ahí, van a tener sus puntos positivos. Permítanme, yo me conecto aquí a la tablet. Listo. Vale. Ok, vale, entonces, acabé de hacerle la pregunta de que cuál era la cosa o qué es lo más pequeño que existe en el universo. Y ustedes acabaron de decirme que el átomo, pero alguien me dijo que las partículas como los electrones, los protones y los neutrones. Muy bien, exacto. Entonces, resulta que los griegos, ¿sí? Resulta que los griegos, ellos fueron los que de alguna forma le dieron nombre o bueno, fueron los que produjeron ese nombre llamado átomo. Les voy a decir de dónde proviene. Entonces, póngale cuidado. Resulta que los griegos llegaron y tomaron un pedazo de oro. Digamos que eso es oro. Listo. Y entonces ellos tomaron ese pedazo de oro, vamos a imaginarnos un pedacito de oro, y llegaron y lo dividieron por toda la mitad. ¿Listo? Entonces, ¿qué les quedó? Pues este otro pedazo. Algo así. ¿Qué es esto de aquí? ¿Sí? ¿Qué es esto de aquí? Entonces, ese nuevo pedazo de oro también lo partieron por la mitad. Permítanme, lo cojo azul. Ya no lo partieron por aquí. Lo que quedaba lo volvieron a partir. Y luego comenzaron a hacer muchas más divisiones a todo lo que resultaba de esos cortes. Hasta que llegó un punto en que no podían dividir más ese pedazo de oro. Y es cierto, ¿no? Uno puede partirlo, es como cuando uno coge un pedazo de pan. Uno puede partirlo hasta cierto punto, aunque ya no se puede partir más. ¿Sí? Hay un límite. Exacto, exacto. Digamos que es como si usted cogiera también una hoja, ¿no? Una hoja llega a un punto en que usted no la puede romper más. Y lo mismo pasó con el pedazo de oro. Y entonces a lo que ellos no podían dividir más, le colocaron el nombre de átomo. ¿Listo? De átomo. Voy a escribirlo aquí.
átomo. Ahí está. Entonces, ¿por qué átomo? Porque es que átomo viene de esto. A significa sin. ¿Y qué significa tomo? ¿Alguien sabe qué significa tomo? Tomo, División. exacto, tomo es división. Tomo es división. Entonces, por eso es que cuando usted va a una biblioteca, usted encuentra los tomos de biología, los tomos de física, los tomos de matemáticas, los tomos de geografía. Entonces son divisiones que le han dado cada uno de los libros dependiendo de cierto tema, ¿no? Entonces, pues así le colocaron los griegos a esa cosita o a esa partícula en la cual ellos no podían dividir más. Le colocaron átomo. Pero resulta que esta palabra que ustedes miren ahí, átomo, ya está mandada a recoger. Es decir, esto ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque es que el átomo sí tiene división. Y ustedes me lo acabaron de decir. Ustedes me lo acabaron de decir. En el átomo hay partículas que son positivas, hay unas partículas que son negativas y hay otras partículas que son neutras, es decir, no tienen carga. Entonces, lógico, si yo estoy hablando de otras partículas que contiene el átomo, pues entonces sí estaría hablando de división, ¿sí? Es decir, hay otras cosas más que yo puedo quitar y puedo dividir, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esta palabra átomo, la verdad, ya debería de quitarse, pero pues yo lo creo que es más como por la historia que no se ha quitado esta palabra. Y yo creo que siempre se va a llamar átomo. Pero la cuestión es que para ustedes sepan que el átomo sí tiene división. Y estas partículas pequeñitas son partículas subatómicas. ¿Qué quiere decir? Que son más pequeñas que el átomo. El átomo usted no lo puede ver. No lo puede ver ni siquiera con un microscopio. Así se los dejo. No se lo puede ver, no se puede ver sin ningún microscopio, perdón. Así sea el microscopio más potente que exista en el mundo, no se puede ver. Lo único que se ha visto del átomo es el rastro que deja, es como el camino, ¿sí?, que deja el átomo al moverse. Pero, eh, pero digamos que no se ha logrado ver así como cuando usted, por ejemplo, mira una célula a través de un microscopio, ¿vale? Y si no se puede ver el átomo, pues imagínese esas partículas, pues mucho peor, ¿no? O sea, tampoco digamos, es imposible verlas. Ok, entonces la cuestión es que la cosa más pequeña que existe en el universo, pues son las partículas subatómicas. Y ahí tendríamos el primer nivel. Partículas subatómicas. Entonces está diciendo, están formadas por las partículas que componen el átomo. ¿Cuáles son? Pues los protones, los neutrones y los electrones. Y aquí los tenemos más o menos. ¿Listo? ¿Qué le seguiría a las partículas subatómicas? Pues lo otro que se vuelve un poco más grande, ¿no?, que sería el átomo. El átomo como tal, que es donde se encuentran esas partículas, ¿vale? Entonces podríamos decir que el átomo es la parte más pequeña de la materia o de un elemento químico, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es la materia? ¿Qué es la materia, muchachos? Todo lo que nos rodea, profesor. Exacto. Yo podría, o yo les puedo preguntar a ustedes si el aire que está alrededor de nosotros o que está en la atmósfera, ¿ese aire es materia? ¿Sí o no? Es la pregunta. ¿Sí o no? Sí, Yo digo que sí. sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque ocupa un lugar en el espacio. Sí, ¿y qué más? Y tiene volumen. Exacto, eso es una buena definición. Tiene volumen y ocupa un lugar en el espacio. Y bueno, y tiene masa. Eso es cierto, eso es muy cierto.
Pero ustedes preguntarán, bueno, pero es que el aire yo no lo puedo ver, ¿sí? ¿Y será que el aire sí tiene masa? Pues sí, porque está compuesto de ciertos elementos gaseosos, ¿sí? Y esos gases, pues como tal, no se pueden evidenciar, pero sí tienen masa. Un átomo de oxígeno tiene masa, un átomo de hidrógeno tiene masa, un átomo de helio tiene masa. Es muy pequeñita, pero la tiene. Y la cuestión es que si tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, pues se considera materia. ¿Vale? ¿Será que la luz es materia? Cuando usted habla de luz, ¿a qué refiere? ¿A luz solar y eso, cierto? Cualquier tipo de luz. Sí. ¿De qué está compuesta la luz? De materia. La materia está compuesta de átomos. Sí, exacto. La luz está compuesta también de partículas subatómicas, ¿sí? Y esas partículas también tienen masa y también tienen volumen. Exacto. Entonces todo lo que existe en el universo es considerado materia. ¿Y de qué está compuesta esa materia? Pues de átomos, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo o digamos como un dibujo de un átomo. Este es el modelo atómico de Rutherford. Y en este modelo atómico de Rutherford podemos notar que en la parte del centro, que es el núcleo, están los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga, es una carga neutra. Por lo tanto, podríamos decir en definitiva que el núcleo tiene carga positiva, ¿vale? Que en este caso pues es la carga del protón. Y alrededor de ese núcleo están girando otras partículas que tienen carga negativa, que en este caso serían los electrones, ¿vale? Y entonces eso es propiamente el átomo. Listo. Lo siguiente, lo que le sigue al átomo, que es un poco más grande, serían las moléculas. Entonces el nivel molecular está compuesto por esas moléculas que resultan de la unión mediante enlaces químicos de ciertas reacciones que se pueden formar en nuestra naturaleza. Esas moléculas que existen en el planeta Tierra la podemos dividir en dos. Unas que son las moléculas inorgánicas, ¿cierto? Que propiamente serían las que componen aquellas sustancias que no tienen vida, como por ejemplo el agua. El agua da vida, pero no tiene vida, ¿ya? Porque el agua pues está compuesta de elementos químicos, que es el hidrógeno y el oxígeno. El carbonato de calcio, por ejemplo, que es el que conforman algunos esqueletos y algunas rocas también lo tienen, pues tampoco tiene vida. Los gases como el oxígeno, el helio, el hidrógeno, vapor de agua, todo eso no tiene vida como tal. ¿Listo? Entonces se considera que son moléculas inorgánicas. Pero también tenemos las biomoléculas orgánicas, que en esas ya estaríamos mirando aquellas que constituyen los seres vivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos compuestos o nuestro organismo está integrado propiamente por esas biomoléculas que pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos, pueden ser azúcares, agua, bueno, y todo lo que forma nuestros sistemas y nuestro organismo, ¿vale? Entonces ahí estarían propiamente las moléculas, como ese agregado de elementos químicos, ¿vale? Uy, listo. ¿Cuál creen ustedes que es el siguiente nivel? Que es un poquito más grande que las moléculas. ¿Ni idea? Pues las células. Las células. ¿Listo? Entonces, mire que estamos yendo desde lo más pequeño, desde lo más diminuto, y vamos agrandando un poco más. La célula se considera que hace parte como de un organismo pequeñito, pero ya lo podemos ver con un microscopio, ¿no? Y la célula, pues, como ustedes lo miraron el año pasado, es la unidad fundamental de todos los seres vivos, ¿vale? Las células son las que permiten que nosotros podamos correr, podamos alimentarnos, reproducirnos, respirar, todas las funciones vitales que nos permiten de alguna forma estar vivos, y valga la redundancia. ¿Listo?
También podríamos definir la célula como la unidad estructural, porque es la que nos da la estructura de ciertos partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, su cabeza, la cabeza de ustedes, la cabeza mía, tiene esa forma como redonda, como ovalada, debido a las células. Ellas se organizan de tal forma que le dan esa estructura. ¿Listo? Y la célula también es la unidad genética, porque es que en la célula se encuentra el ADN, y ustedes saben que el ADN es la molécula de la vida. Y esa molécula de la vida permite de alguna forma que toda la información de un organismo se herede a su generación, ¿sí? O a sus descendientes. Entonces, por ejemplo, si usted tiene alguna mancha en su cuerpo, en algún lugar de su cuerpo, digamos que la tiene en una pierna, muy posiblemente pueda de que su papá o su mamá o alguno de sus familiares también la tenga. ¿Y quién es el que provoca eso? Pues probablemente las células, gracias al ADN. ¿Listo? Y entonces, con todo esto que acabo de decirles, pues ya sabemos que la célula es la unidad básica e importantísima para que se dé la vida. ¿Listo? Las células podemos, digamos, como dividir, ¿cierto?, en varios tipos. Entonces, por ejemplo, están las células eucariotas y las células procariotas. Estos dos tipos de células son diferentes. Esta de acá, la procariota, es la menos evolucionada, ¿sí? Es decir, es la más sencilla. Esas son, pues, hace parte de las bacterias, ¿sí? Y se caracteriza porque estas células no tienen un núcleo definido, ¿sí? No tienen un núcleo. Si miramos la de acá, que es la eucariota, el núcleo está bien observable, ¿sí? Está bien definido, se puede observar propiamente, pero si veamos acá, no hay un núcleo como tal, simplemente hay un nucleoide, pero no observamos con gran firmeza pues ese núcleo, ¿listo? No encontramos tantos organelos como lo hay acá en esta otra, y además este tipo de células, como son unicelulares, entonces necesitan de cierta estructura para poderse mover, ¿vale? Entonces es como si fuera una colita, ¿no? Que al vibrar pues permite que ella se pueda desplazar. Y mientras tanto las células eucariotas, que son las que tienen los animales, las plantas, nosotros, esas células son las más evolucionadas, ya tienen un núcleo definido, ya tienen más organelos y propiamente ya pueden hacer muchas más funciones, ¿listo? Que permiten que, digamos, los organismos que lo tengan, pues seamos, porque nos incluimos allí, seamos más evolucionados. ¿Listo? Entonces, esta es la parte o el nivel celular. ¿Cuál creen ustedes que es el que sigue? Tejido. ¿Cuál? Tejido. Tejidos, exacto. Entonces, ¿cómo se llama la agrupación de células? ¿Me acaban de decir? Tejido. Tejidos, ¿vale? Entonces, cuando yo cojo varias células y las uno, las agrupo, pues me voy a formar un tejido, ¿vale? Entonces, esos tejidos se forman cuando yo organizo algunas células especializadas, ¿vale? Entonces, es lógico que cuando yo organizo esas células, pues me van a formar como una red celular que se va a llamar tejidos. Y tenemos, digamos, cuatro tipos de tejidos. El tejido conectivo, ¿alguien sabe dónde está? ¿En qué parte de nuestro cuerpo está el tejido conectivo? Ni idea. El tejido conectivo está especialmente en los huesos, ¿vale? En los huesos. El tejido epitelial, ¿dónde está? En la piel, en la epidermis, exacto, muy bien. El tejido muscular, bueno, su nombre lo dice, en los músculos, y el tejido nervioso, en este caso sería la agrupación de... Las venas, no. No, sería la agrupación de neuronas, ¿vale? Que en este caso serían los mismos nervios. También tenemos otros tejidos más, ¿no? Por ejemplo, está el tejido sanguíneo, que es propiamente el de la sangre. Tenemos el tejido, bueno, óseo ya. Bueno, el tejido sanguíneo y, bueno, hay otros. Pero digamos que estos son como los más importantes.
Ok, ahora, ¿cómo se llama a la agrupación de tejidos? Órgano. Órganos, muy bien, exacto. Los órganos. Y entonces los órganos ya tienen una función específica que realiza esa agrupación de tejidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estos órganos acá, ¿sí? Que hacen una función especial y muy importante en nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El primero. Estómago. El estómago. El segundo, serían los intestinos. Intestino delgado, intestino grueso. ¿Vale? Bueno, el estómago se encarga de la función digestiva, ¿no? ¿De qué se cargan los intestinos? Alguien que me diga. Sí, exacto, sí. Eso más o menos es lo que hace los intestinos. Resulta que cuando nosotros nos alimentamos, toda esa comida se mezcla, ¿no? Queda como una bolita de un montón de comida. Y de esa comida, digamos, se tiene que absorber lo más importante, que es lo que nos va a nutrir, que es lo que nos va de alguna forma como servir. Y entonces ese bolo alimenticio o esa bola de comida tiene que pasar por los intestinos y hace contacto con esas paredes del intestino. Y al hacer contacto, entonces es como si hubiera una succión, ¿cierto? Es como cuando usted coge una jeringa y la sube, absorbe el agua. Ahí lo que se hace es absorberse todos los nutrientes y todas, digamos, las sustancias necesarias que pasan a la sangre y que son llevadas a cada una de las células para que sean, digamos, como transformadas y les puedan funcionar, ¿sí? Listo. ¿Cómo se llama el tercer órgano? Este de acá. Pulmones. Los pulmones, muy bien, tienen una función respiratoria. Los de abajo, Riñones. riñones, tienen una función. ¿Cuál es la función de los riñones? Retener y soltar líquido, creo que es. Quitarlo de dentro. Sí, exacto. Lo que hace de alguna forma los riñones es filtrar la sangre. Filtra la sangre y la transforma en orina. Es decir, ahí en la orina quedan todos los desechos que estaban en la sangre, ¿vale? Y esos pues son eliminados a través del sistema urinario. Listo, el penúltimo, ¿cuál es? Este de acá abajo. El corazón, que tiene su función es bombear la sangre a cada una de las células, ¿no? Y por último tendríamos, bueno, se llamaría propiamente encéfalo, ¿no? Porque el cerebro solamente es lo arrugado, pero aquí observamos otras partecitas abajo. Entonces todo es encéfalo. Ok, perfecto. ¿Cuál seguiría? Después de órganos, ¿qué viene? ¿Cómo se le llama a la agrupación de órganos? Sistemas. Sistemas, perfecto. Entonces, ahí tenemos los diferentes sistemas. Y los sistemas también, entre todos esos órganos, cumplen una función muy importante en nosotros, ¿vale? Y aquí tenemos casi... chicos, el que tenga activado el micrófono, por favor, lo desactiva. Gracias. Aquí tenemos la mayoría de los sistemas. Entonces aquí tenemos una niña, ¿cierto? Y en el segundo dibujito, ¿qué tenemos? ¿Qué sistema sería este? Óseo. Sistema óseo, sistema esquelético. Muy bien. El segundo, el tercero, perdón. Sistema muscular. Muscular, exacto. Y podemos ver los músculos. El cuarto. Sistema digestivo. Sistema circulatorio. Circulatorio, perfecto. Ahí podemos ver el corazón. Y estas cositas o estas líneas azules y rojas son las venas y las arterias, ¿vale? El penúltimo, Sistema nervioso. sistema nervioso. Estas cositas rosaditas serían como los nervios y esto acá arriba pues es el cerebro o el encéfalo. Y por último tendríamos Digestivo. sistema digestivo, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, aquí faltó el urinario. Bueno, faltaron varios, pero digamos que esos son como los más importantes, ¿vale? Perfecto. Ahora, ¿qué seguiría después de sistemas? ¿Cómo se llama la agrupación de sistemas? Pues, órgano. no, el órgano fue lo que vimos antes.
La agrupación de órganos me forman sistemas. Pues ya la agrupación de sistemas, pues me forma ya el cuerpo completo. Y en este caso un cuerpo completo haría parte de un individuo, ¿vale? De un individuo. ¿Qué es un individuo, muchachos? Alguien que me ayude. ¿Qué es un individuo? Ser vivo, animal o vegetal. Exacto. Cualquier organismo que esté en el planeta Tierra y que tenga vida es considerado un individuo. ¿Listo? Ustedes, yo, una bacteria, una lombriz, una paloma, una mariposa, un tigre, todos son individuos, ¿vale? Es decir, un individuo se le dice a todos los seres vivos que estén en todos los diferentes reinos, ¿no?, que existen. Vale. Bueno, eso es importante. Ahora, también se le dicen individuo a aquellos organismos que puedan realizar funciones vitales, ¿no? Como por ejemplo nutrirse, relacionarse, reproducirse, respirar, excretar y todo lo demás. Entonces todos los organismos vivientes que hagan estas funciones vitales, pues también son considerados individuos, ¿vale? Entonces tenemos ahí un panda, un tigre y un zorro. ¿Alguien sabe qué tienen en común estas especies? Bueno, estos individuos que coloqué en esta imagen, en esta diapositiva. Que pertenecen al reino animal. Sí, pero hay algo más característico. Bueno, les digo, estos tres individuos que podemos observar aquí están en peligro de extinción. ¿Ya? Están en peligro de extinción. El panda, se saben que solamente se encuentra por allá en el oriente, por allá en China, en Japón, en la India, por allá en esa parte. De pronto en algún zoológico, pero están por allá y están en muy poca cantidad. El tigre, usted sabe que el tigre pues también está en amenaza, hay muy pocos individuos en el mundo y cada vez son menos. El zorro, pues saben que su pelaje se utiliza para hacer algunos abrigos, algunas chaquetas y todo ese cuento. Entonces, por lo tanto, también está en peligro. Y hay muchos más, ¿no? Hay muchos más individuos que también están en el mismo rango digamos que de seres vivos que están en peligro de desaparecer. ¿Ok? Listo. ¿Qué me dice otro individuo que está en peligro de extinción? Hay muchos, ¿no? El colibrí. No tanto, porque es que hay muchos colibríes. Yo sí diría que algunas especies de colibrí, pero no, es que uno dice colibrí y hay muchos, ¿no? Hay muchas especies de colibrí, pero sí hay algunas que sí están amenazadas. ¿Cuál me dijeron por ahí? El rinoceronte blanco. Rinoceronte. El rinoceronte, el koala también. ¿Qué otros? La ballena jorobada, por ejemplo. Los delfines, el delfín rosado, exacto. Los tiburones. Es tiburón. El tiburón blanco también está amenazado. Y si miramos plantas, también hay muchas. Por ejemplo, la orquídea, esa orquídea, el mayo que le decimos nosotros, aunque ustedes no lo crean, está en amenaza. Sí, está bueno, no en peligro, pero sí en amenaza. Es decir, ya está en un punto en que ya se pueden contar las especies como tal. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre individuo y especie? Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre individuo y especie? ¿Qué era eso? ¿Una idea? Individuos. Sí, son individuos, pero tiene que haber una diferencia. Pues se las voy a decir. Como el grupo de Atari, el
individuo es cada uno. Digamos que no tanto, no tanto. ¿Cómo se reproduce, profesor? Tiene que ver con la reproducción, exacto, sí, tiene que ver con la reproducción. Pero bueno, les explico. Cuando uno habla de especies, está hablando de un organismo que tiene características en común. Por ejemplo, si hablamos de las especies de humano, entonces, si nos podemos a comparar ustedes y yo y todos los demás, tenemos los mismos rasgos. Bueno, rasgos no, los mismos órganos, por ejemplo, tenemos los mismos sistemas, que tenemos cabello, bueno, algunos que no, pero la mayoría tenemos orejas, tenemos ojos, boca, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos en común y pertenecemos a un mismo grupo. El mismo tipo de sangre. Exacto. El mismo tipo de sangre común. Todos tenemos sangre, ¿sí? Todos tenemos que tener nervios, neuronas, todos. La cuestión es que todo eso nos define como una especie en común, ¿vale? Y así podemos hacer con otras. Por ejemplo, si hablamos de ¿qué? Si hablamos de especies de tigres, ¿sí? La mayoría de los tigres pues tienen manchas, tienen, tienen un parecido a los gatos. Bueno, hay muchas características, pero pues si yo me pongo a comparar dos tigres, pues voy a encontrar diferencias, ¿no? Pero o sea, lo que me refiero es que los dos tienen casi lo mismo, ¿sí? O sea, tienen los mismos órganos, tienen la misma piel, los mismos rasgos, ¿sí? Y digamos, esas características morfológicas permiten que yo la pueda agrupar en ese conjunto, digámoslo así, ¿vale? Pero digamos que eso no es lo más importante que me permite diferenciar especies e individuos. Lo más importante tiene que ver con la reproducción, que alguien me lo dijo por ahí. Entonces, vamos a explicarle de la siguiente forma. Aquí tengo dos especies diferentes. Ojo con lo que estoy diciendo. Son dos especies diferentes. ¿Por qué son dos especies diferentes? Porque yo puedo notar a simple vista ciertos rasgos físicos que los diferencian. Por ejemplo, esto es una yegua. Esto es un burro. Esta yegua, por ejemplo, tiene el cuello más largo que el burro. Esta yegua tiene, ¿cómo se llama esto? El cabello. El pelaje. Tiene otro nombre, no me acuerdo cómo es que llama. Bueno, ese pelo que tiene aquí como en La crin. Exacto, la tribu, exacto. Ese cabello que está aquí en la parte de la nuca, para la yegua es mucho más largo que para el burro. El burro es como parado y aquí es como más larguito. La cola, miren la cola es mucho más larga, inclusive hay algunos que toca el suelo, el burro no. Las patas de la yegua y el caballo son mucho más largas, las del burro son más corticas. Y bueno, y así una gran cantidad de rasgos físicos que nos permiten diferenciar. A lo que yo voy es que, como tienen diferentes rasgos que nos permiten diferenciar, entonces los dos pertenecen a diferentes especies. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si en este caso yo cruzo, si yo cruzo un caballo con una yegua, pues van a salir potros, que llaman los potros, ¿sí? Que son pues los caballitos o las yeguas chiquitas. Y cuando ya crezcan estos, si yo los vuelvo a cruzar, pues me van a salir nuevamente otros potros, ¿vale? Es decir, puedo mantener la especie. Lo mismo pasa con los burros, perdón. Si yo cruzo un burro con una burra, pues me van a salir burritos o burritas. Y en este caso, ya cuando crezcan ellos, pues también se cruzan entre ellos, bueno, con otros, y sigue como expandiéndose la especie. Pero ¿qué pasa si en este caso yo cruzo dos especies diferentes? Por ejemplo, si yo cruzo una yegua con un burro, pues me va a salir un individuo, esto, que se conoce con el nombre de mula, ¿no? O muleto. Entonces, si ustedes observan, la mula tiene característica de los dos. Por ejemplo, tiene las orejas del burro, tiene como el cuello del burro,
tiene las patas de la yegua. La cola también es corta como la del burro. Es alta, ¿no? Como la yegua. ¿Vale? Hay ciertas características que provienen de los dos. Pero aquí lo importante es que esta mula o este muleto no puede tener descendencia. Es decir, que esta mula es infértil o no es fértil. Es decir, no puede tener hijos. ¿Por qué no puede tener hijos? Porque en este caso nació del cruce de dos especies diferentes. Entonces, por lo tanto, esta mula no se considera especie. ¿Vale? No es una especie. Se considera que es un individuo. ¿Vale? Entonces yo creo que el ejemplo es claro para saber cómo podemos diferenciar una especie de un individuo. Es que en este caso, que esos organismos tienen, bueno, al reproducirse, tienen que formar descendencia fértil. Si es infértil, no es especie. ¿Listo? Existen otros cruces, ¿no? No solamente se puede cruzar un caballo con una yegua. Yo estuve por ahí investigando y, por ejemplo, existe el ligre. ¿Saben cuál es el ligre? En la cruz entre el tigre Entre el tigre y qué. León. y el león. Exacto. Vamos a buscarlo. Si esto funcionara. Es que por lo que estoy compartiendo se vuelve lento. Ahí está. ¿Sí lo pueden ver? Hay varias imágenes del ligre. Y resulta pues del cruce entre un león y un tigre. Entonces ustedes miran, es grandote, tienen las manchas del tigre, algunos tienen melena, como por ejemplo este de aquí. Y la cuestión es que estos animales pues no son fértiles, entonces por lo tanto no se consideran especies. El ligre no es una especie, es un individuo. ¿Vale? Y así yo he visto que se pueden combinar muchas más especies. La cuestión es que tienen que tener ciertas características en común. Como por ejemplo, yo no podría cruzar un tigre con un perro. O sea, eso ya es increíble, ¿no? Pero si se trata de felinos, pues de pronto sí se puede conseguir. ¿Vale? Una cosa es muy diferente en los perros. Ojo con el ejemplo. Si yo cruzo, por ejemplo, un Rottweiler con un labrador, pues me va a salir un perrito, un criollito, como le decimos nosotros. Pero ese criollito sí es fértil. ¿Saben por qué? Porque en este caso los dos perros, es decir, el labrador y el Rottweiler, pues pertenecen a la misma especie, ¿sí? Pertenecen a la misma especie que es perro. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, pues va a salir un híbrido o un criollo. ¿Listo? Es lo mismo, por ejemplo, en los humanos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, propiamente en estos ejemplos se habla de raza, ¿no? Es de raza. Entonces está la raza de Rottweiler, está la raza de Pitbull, está la raza de labradores, de montón de perros. Lo mismo pasa con los seres humanos. Uno puede cruzar, digamos, una persona que es morena con una persona blanca que, digamos, sea un alemán. ¿Sí? Son dos razas diferentes. Me va a resultar un híbrido de los dos, pero ese híbrido va a ser fértil, es decir, él puede tener hijos y toda la cuestión. Pero es porque los dos pertenecemos a la misma especie, ¿sí? Es decir, no se considera especie cuando resulta de dos especies diferentes. Pero como en este caso en los humanos pertenecemos a la misma especie, pues los hijos pues también son fértiles y pueden tener más hijos. Esto es para que ustedes como que lo piensen y lo diferencien, ¿no?
una cosa es hablar de especies, otra cosa es hablar de razas. ¿Ok? Y yo creo que ya faltan 3 minutos, vamos a dejar por ahí.